Un placer poder estar aquí, hermanos, en esta iglesia. El Señor me ha dado el privilegio de conocer al pastor Nico desde hace un tiempo, inclusive su hermano que vive allá en Pensilvania también, y su familia lo pude conocer una vez que ellos fueron a la iglesia donde estamos ahí en Lancaster, y ha sido una bendición poder tener esta relación de hermandad con el hermano Nico y también con algunos miembros de la iglesia, como Paula, ahora los hermanos que vinieron esta vez. En fin, es una gran bendición. Mi nombre es Patricio Paredes, yo soy de Costa Rica, pero hace 20 años estamos en Estados Unidos con mi familia. El Señor nos llevó allá a servirle entre los hispanos de Estados Unidos. He trabajado muchos años con la teología bíblica, institutos bíblicos y seminarios, y doy gracias a Dios porque ahora me da el privilegio de estar sirviendo al Señor en este ministerio. Es un ministerio que entrena pastores y líderes en cómo estudiar mejor la Biblia, cómo leer mejor la Biblia y cómo predicarla. Entonces, recibo un saludo de mi esposa Sandra. Ella está orando por ustedes y por mí también. Ojalá para que todo salga bien hoy. Y también tenemos 2 hijas. Mónica está casada con Jeremy y viven en Denver, Colorado. Y sirven al Señor también allá, sembrando iglesias en esa ciudad. Y nuestra hija Stephanie está todavía con nosotros, y ella es una decoradora de pasteles, de queques, ¿cómo le llaman aquí? Tortas. Muy bien. Y entonces trabaja en eso, y hace unas decoraciones increíbles. Gracias a Dios por su vida. Estoy aquí, hermanos, para que recordemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. En Estados Unidos, cada noviembre se realiza una celebración muy importante, muy bonita, que se llama el Día de Acción de Gracias. Tal vez ustedes han visto películas o han visto, ¿verdad?, documentales sobre eso. Es una celebración muy bonita, donde el país se reúne en sus casas, en sus hogares. No hay trabajo que se hace ese día. Y la gente, las familias se reúnen para tener una comida y darle gracias a Dios. Aunque sea una vez al año, le dan gracias a Dios. Esta celebración empezó desde hace muchos años, donde se celebra básicamente cuando los primeros inmigrantes de Europa llegaron a Estados Unidos y se supone, dice la historia, tuvieron una reunión con los indígenas que había en aquel entonces y comieron juntos, se hicieron la paz entre ellos. Y pudieron darle gracias a Dios por haberlos traído con bien y haber tenido un tiempo ahí, ¿verdad?, juntamente con esos indígenas. A través de la historia, esta celebración se ha hecho muy popular, inclusive en otros países. Ahora, inclusive en mi país, en Costa Rica, están empezando a celebrar esa celebración. Simplemente porque Estados Unidos la celebra, ¿verdad? Pero no hay una conexión histórica, ¿verdad?, como la hay con Estados Unidos. En ese momento, ¿verdad?, además de comer pavo y otras cosas ricas, también tomamos un tiempo alrededor de la mesa para darle gracias a Dios, cada uno de nosotros, por lo que Dios ha hecho durante este año. Y es una celebración muy bonita. Gracias. Una celebración donde podemos reconocer, ¿verdad?, quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Pero ¿saben qué? Eso no debería ser una vez al año. Eso debe ser constantemente en nuestra vida. Y este pasaje que vamos a ver en esta mañana es un pasaje que nos ayuda mucho a entender eso, a entender que la gratitud en realidad es una demostración de un corazón humilde. La gratitud es la demostración de un corazón humilde. Y lo que vemos acá en este pasaje que acabamos de leer en Lucas, precisamente es al Señor Jesús haciendo una obra maravillosa, un milagro, pero vemos la actitud de un hombre agradecido. Lucas escribió este evangelio y también escribió el libro de Hechos con el propósito, en este caso del evangelio, de contarle a la gente gentil, no judía, de quién era Jesús. Al principio de su evangelio dice que está escribiendo esto para poner todas las cosas en orden a un hombre específicamente llamado Teófilo. Lucas era un doctor, era un médico,
Y él era un hombre que había investigado, que había estudiado, y por lo tanto él se dedicó con toda dedicación a poder hacer una investigación con el fin de poner todas las cosas acerca de la vida del Señor Jesús, su muerte y resurrección, de una manera ordenada y lógica también. Y es por eso que tenemos este evangelio. Y luego el segundo tomo de la escritura fue el libro de Hechos. Y Lucas escribió el libro de Hechos con el fin de ver el desarrollo de la iglesia de Jesucristo desde que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Ahora llegamos al capítulo 17 de Lucas. El Señor Jesús en su ministerio empezó su ministerio en el área de Galilea, en el área de alrededor del mar de Galilea, Capernaum y otros lugares por ahí cercanos. Pero eventualmente él tomó el camino hacia Jerusalén, porque allá le esperaba el momento para sufrir, para morir y para resucitar al tercer día. Y eso era lo que Jesús había prometido a sus discípulos, que no entendieron nunca, sino hasta que Jesús resucitó, quién era este hombre que decía estas cosas. Y dice en el versículo 11 de capítulo 17, yendo Jesús a Jerusalén, ven está, ya en camino hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y asirios, y por lo tanto los judíos los rechazaban, los veían mal, como de segunda clase. Y por lo tanto, cuando iban de Judea abajo hacia Galilea, en vez de pasar directo por el camino en Samaria, le daban una vuelta por el río Jordán. Y caminaban, aunque el camino era más largo. Ellos no querían meterse a ver a los samaritanos, a estar en su territorio. Pero ese no era el corazón del Señor Jesús. El Señor Jesús, en varias ocasiones, intencionalmente pasó por Samaria. Si ustedes recuerdan en Juan capítulo 4, el Señor Jesús decide entrar a Samaria y ahí encuentra a una mujer con necesidades grandísimas, y Él le promete a ella darle agua de vida abundante a su vida. Y ella, sin entender mucho quién era este hombre, entonces reconoce que este era el Mesías. Y entonces se va al pueblo y allá entonces le cuenta a los del pueblo quién era este hombre. Y Jesús recibe a un montón de gente del pueblo y todos ellos se convierten. Jesús intencionalmente quiere pasar por Samaria. Más adelante en el libro de Hechos encontramos que cuando empezó la primera persecución de la iglesia en Jerusalén, muchos salieron y se fueron a Samaria. Y Dios tenía un gran pueblo que se levantó de creyentes en Samaria. Felipe, uno de los apóstoles, fue el misionero hacia Samaria. Y allá encontró un montón de gente lista para creer en Cristo Jesús. Pero aquí entonces Jesús está yendo hacia Jerusalén y pasa entre Samaria y Galilea. Y dice que entra, versículo 12, a esta aldea, una aldea. No se nos dice de dónde es, no se nos dice el nombre, pero dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, la lepra es una enfermedad horrible. No sé si alguna vez han visto fotografías de personas leprosas. Es terrible porque esta enfermedad va comiendo la carne de la persona y se van cayendo trozos de la carne de la persona. Es una enfermedad autoinmune, entonces el cuerpo va atacando a su propio cuerpo. Al fin le da la muerte a esa persona. En aquel entonces había una ley desde el Antiguo Testamento donde estipulaba, a lo menos en de números 13 al número 15, ¿verdad?, qué tenía que hacer el pueblo con un leproso. Y la cosa más horrible, aparte de estar sufriendo esa enfermedad, es que esa enfermedad iba a poner a la persona fuera del campamento. Tenía que vivir solo, alejado de sus seres queridos, alejado de sus amigos, alejado de todo lo que él conocía o ella conocía como algo conocido que hacía constantemente. Entonces, además de que estaba sufriendo esta enfermedad, esa persona estaba siendo aislada completamente.
Nos recuerda a la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia, ¿qué pasó? Nos aislaron o nos aislamos. Y en algunos casos, al puro principio, saber que alguien tenía COVID, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? En Costa Rica, en Estados Unidos también, ¿verdad? Era como, uy, lo peor. Mejor no nos queremos acercar a esa persona, ¿verdad? Esa actitud era lo que había hacia los leprosos, pero era peor todavía, porque se veía a un leproso como, ¿verdad? Un muerto andando, sin esperanza. Su destino era morir, y morir con una enfermedad dolorosa. Y dolorosa no solamente físicamente, pero dolorosa espiritual y emocionalmente. Estos hombres y mujeres que tenían esta enfermedad no tenían ninguna esperanza de poder sobrevivir. Y iban a morir aislados, solos, abandonados, pobres y adoloridos por esa enfermedad. Estos salieron entonces al encuentro de Jesús y se paran de lejos porque era parte de la ley que decía ellos no podían estar cerca de la gente. Y de lejos ellos alzan la voz, dice el versículo 13, y alzan la voz a una persona muy importante. Aquel único que podía solucionar su problema. No sé cómo ellos supieron acerca de Jesús. No sé cómo ellos escucharon, ¿verdad?, que Jesús se iba a pasar por ese lugar en ese momento. No sé en la forma en que ellos se dieron cuenta de que ese Jesús tenía algo diferente. Pero ellos alzan la voz y reconocen a este Jesús como el Maestro y les dice, ten misericordia de nosotros. Vimos hace un momento en el Salmo 103 cómo ese Dios que tenemos es un Dios lleno de misericordia. Su misericordia es infinita. Y eso es lo que ha demostrado Dios en nuestra vida también. Y lo muestra, hermanos, cada día. Hay otro salmo que dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana que nos levantamos, la misericordia de Dios es una realidad nueva, fresca para usted y para mí. Y gracias a Dios porque podemos disfrutar de esa misericordia. Estos hombres no conocían personalmente a Jesús. Estos hombres habían escuchado solamente de Él. Pero estos hombres entendían que si ellos pedían a este hombre ayuda, posiblemente iban a recibir esa ayuda. ¿Tenían algo que perder? No tenían nada que perder. Así es que dijeron, pidámosle a este hombre que tenga misericordia de nosotros. En otros pasajes del Nuevo Testamento encontramos a ciegos declarando inclusive que Jesús era el hijo de David, ¿verdad? Bartimeo, un ciego, ¿verdad? No podía ver, escuchó que Jesús iba pasando por el pueblo y entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó. Ahora estos hombres que no tienen nada que perder, reconocen que Jesús es la fuente de algo que puede suceder en sus vidas, algo que nadie más puede hacer para ellos. Hermanos, eso es lo que hemos nosotros llegado a reconocer, ¿no es cierto? En nuestras vidas, que en realidad la mayor enfermedad que hay en nuestros corazones es el pecado. Y que solamente hay una persona en todo el universo que ha podido solucionar esa enfermedad. Y ese es Jesucristo. Usted y yo hemos llegado, y si no lo ha hecho todavía, espero que pronto pueda entender que la única persona que puede solucionar y sanar la enfermedad del pecado en su vida es Cristo Jesús. Él fue el que vino y se hizo uno de nosotros, el que dejó su trono de gloria en el cielo para hacerse de carne y hueso como nosotros. Él fue el que sufrió y el que murió en una cruz y el que dio su vida para salvarlo a usted y a mí y darnos salvación, vida eterna. Pero al mismo tiempo Jesús es la fuente de sanidad física también. Ahora, eso no nos garantiza de que Jesús nos tiene que sanar, porque eso tiene que estar unido con la voluntad perfecta que Él tiene para usted y para mí. Eso tiene que estar unido con el propósito más grande que Dios tiene para nuestras vidas. Hace algunos meses, mi cuñada, la hermana
que le antecede a mi esposa, se enfermó. Y empezamos a notar, ¿verdad?, que ella tenía muchos dolores de cabeza. Pensaron que era una infección del oído, la tuvieron en el hospital con exámenes y todo. Al fin y al cabo descubrieron que tenía un cáncer que se había esparcido por todo el cuerpo. Y eventualmente en el mes de febrero ella murió. Todos en la casa y muchos alrededor del mundo, porque la conocían, porque ellos habían sido misioneros en España y en otros lugares, habían estado orando por ella. Oraron y pidieron con fe. Nosotros oramos y pedimos con fe. Yo muchas veces me levantaba y oraba por ella y decía: Señor, tú puedes sanarla. Tú puedes sacarla de ahí, de esa cama. O ahora mismo, tú lo puedes hacer. Pero eso no fue su voluntad. Y el mayor milagro para ella fue que ahora está viendo el rostro de su Señor en el cielo, sin ya más dolor y más sufrimiento. Sin embargo, nosotros creemos que Dios muchas veces tiene que darnos lo que le pedimos, porque somos sus hijos. Algunas iglesias inclusive predican de esa manera y creen que podemos exigir a Dios que haga cosas por nosotros. Sánanos, danos. Y entonces estamos exigiéndole a Dios. Dios no es así. Dios no es un geniecito de una botella que podemos decirle: haz esto y haz aquello por nosotros. No, tenemos que decirle: Señor, si es tu voluntad. Señor, ten misericordia de nosotros. Estos hombres entendieron que solamente este hombre podía ayudarles. Y Jesús en versículo 14 dice que cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Hermanos, nadie podía ir donde un sacerdote a mostrarse siendo leproso todavía. Tenía que mostrarse al sacerdote habiendo sido sanado ya. Y estos se levantan y empiezan a caminar hacia el templo. ¿Qué indicaba eso? Que dentro de sí estaban entendiendo que Jesús podía sanarlos en ese trayecto. Y así lo hizo. Dice el versículo que, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cómo habrán sentido estos hombres cuando su carne empezó a regenerarse? Cuando ya esos dedos que les faltaban estaban otra vez ahí en su mano. Cuando la nariz que ya se había caído, otra vez estaba ahí. Cuando los dolores intensos que sentían por esta enfermedad ya no lo sentían. Cuando ya podían dejar de cojear porque ya sus piernas estaban bien otra vez. Y en ese camino no se hizo tortuoso, se hizo fácil. ¿Por qué? Porque Jesús los sanó. Qué alegría debió haber habido en el corazón de todos ellos, ¿no es cierto? Y me imagino que todos querían rápidamente ver cómo les declaraban que eran sanos para poder regresar a su esposita, regresar a sus hijos, abrazarlos de nuevo, besarlos otra vez y que ellos no los despreciaran y no los hicieran a un lado. Me imagino que ellos con todo el corazón querían reestablecer lo que habían perdido por muchos años. Y posiblemente muchos de ellos pensaron nada más en eso. Pero ¿qué pasó? Aquí viene el clímax de la historia. El versículo 15 nos dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Vean las 4 cosas que este hombre hizo. Volvió, glorificando a Dios a gran voz, se postró en rostro en tierra a sus pies y le dio gracias a Jesús. Este hombre reconoció que antes de pensar en él, tenía que pensar en aquel que le había sanado. Y este hombre toma una decisión de levantarse, bueno, ya iba camino, ¿verdad? Pero de darse vuelta y regresar donde Jesús. ¿Cuántos kilómetros habrán caminado? No sé. ¿Cuán lejos había estado de Jesús? No lo sé, pero decide darse vuelta y regresar donde Jesús. Y viene glorificando a Dios a gran voz. Y me imagino que ese hombre tenía un gozo en su corazón que venía saltando, ¿verdad? Sintiéndose, ¿verdad? Ya libre por las cosas que ya ahora sentía que antes no podía sentir. Este hombre venía renovado, sanado. Y venía
¿Qué hizo? Glorificando a Dios. Y cuando encuentra a Jesús, ¿qué hace con Jesús? Dice que se postra en tierra. Y eso en esa cultura era una declaración de que esa persona que estaba enfrente a él era una persona de mayor rango, de mayor autoridad, de mayor dignidad, un rey. Y lo que estaba diciendo este hombre no solamente era eso, sino reconociendo que ese rey, esa persona que estaba ahí enfrente de él, era él que había causado su sanidad. Y después, ¿qué hace? Estando tirado ahí en la tierra, boca abajo, delante del Señor, ¿qué hace? Le da gracias. Le da gracias al Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos obviado de hacer eso? Lo que yo encuentro aquí es que veo que este hombre con un corazón humilde regresa, con un corazón tan agradecido, regresa al Señor Jesús y reconoce quién es este hombre. Hermanos, la gratitud siempre está acompañada de alabanza y adoración. Y la alabanza y la adoración deberían estar siempre acompañadas de gratitud. Y cuando cantamos, debemos de dar gracias a Dios también. Cuando adoramos, debemos de dar gracias a Dios también. Glorificando, vino delante del Señor, se postró a sus pies y le dio gracias. Y la sorpresa de la historia es que este hombre era samaritano. Extraño. Inclusive el Señor Jesús dice, ¿cómo que es solamente un extranjero? Vino ahora. Entonces, ¿qué está dando a entender? Está dando a entender que los otros 9 seguramente eran judíos. Está dando a entender que los otros 9 tenían más conocimiento en cuanto a la Biblia, en cuanto a la relación con Dios, lo que Dios había hecho en el pasado. Y estos hombres deberían naturalmente haber sido los primeros en venirse a los pies de Jesús. Pero muchas veces el gran conocimiento que tenemos nos hace ser las personas más insensibles. Muchas veces el gran conocimiento que tenemos de la Biblia nos hace ver muchas veces a Dios de una manera tan seca. Pero hermanos, ¿saben qué? Nuestra vida, a medida que vamos creciendo y conociendo más a Dios, debe ser más y más apasionada por Él. Más y más debe haber gratitud, más y más debe haber adoración al Señor, cada día. ¿Qué hace usted cuando se levanta cada día en la mañana? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Dónde está mi celular? Coge esto primero que cualquier otra cosa. Bueno, yo lo hago para ver la hora. Pero lo primero que hago es cerrar mis ojos y darle gracias a Dios. Porque me ha dado un nuevo día. Porque puedo ver, oír, caminar, oler. Tengo todas las funciones correctas. Porque esta es otra oportunidad para que Dios muestre su misericordia por mí en este nuevo día. Hermanos, tantas veces damos por sentado todas las cosas que tenemos. Usted se detiene un momento para darle gracias a Dios por su esposa. Usted se detiene un momento para darle gracias a Dios por su esposo, por sus hijos, por el trabajo que tiene, por los amigos, por las habilidades que Dios le ha dado a usted. Se ha detenido últimamente para glorificar a Dios porque Él es tan bueno con usted que le ha dado todas las cosas. Y nada nos sostiene, o sea, nos elimina de nuestra vida, excepto todo aquello que sea para nuestro bien. Debemos de ser hombres y mujeres agradecidos. Pero debemos de tener un corazón humilde para poder hacer eso. Y este hombre se humilló hasta la tierra, ahí cayó, para reconocer que Jesús era ese que le había dado la oportunidad de ser sanado. Mientras que los otros, conocedores de la Biblia, conocedores de la tradición, conocedores de la relación pactal que tenía Dios con el pueblo de Israel, esos dijeron, no, vamos primero posiblemente más tarde venimos y le damos gracias. ¿Quién sabe? Tal vez estaban pensando en eso. Pero este hombre entendía cuál era la prioridad para su vida. La prioridad era esa persona que es el único que podía solucionar su problema.
No olvide eso nunca, hermano y hermana. Jesús es la fuente de todo lo bueno que usted tiene. El Padre Celestial, dice la palabra, es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene de su mano. No dé por sentado absolutamente nada de lo que tiene, hermano, porque puede ser que mañana no lo tenga. Yo pienso en los hermanos venezolanos y sé que hay muchos aquí. ¿Y por qué están aquí? Porque allá ya no tienen lo que tenían. Y allá se han quedado muchos que ahora tienen que buscar dónde comer entre la basura que hay en ciertos basureros. Nunca dé por sentado la comida que usted tiene enfrente suya. Nunca dé por sentado el trabajo que le permite traer esa comida a la casa. Nunca dé por sentado la salud que usted tiene ahorita, porque puede ser que mañana ya no la tenga. Y aproveche esas oportunidades para darle gracias a Dios por todo eso. Dice 1 Tesalonicenses 5 que nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y noten, es muy interesante que dice que es en todo, no dice por todo. Es en toda situación, buena o mala para nosotros, donde debemos de dar gracias a Dios. ¿Está usted enfermo? Dele gracias a Dios. ¿Tiene problemas familiares? Dele gracias a Dios. ¿Tiene problemas con sus compañeros en el trabajo? Dele gracias a Dios. Pero también en los momentos buenos, por supuesto. Pero nos olvidamos que aún en los momentos difíciles, Dios, Cristo, está siempre con nosotros. Y luego dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Noten, el afán nos debe producir oración, gratitud y dependencia del Señor. Que eso sea una realidad de nuestra vida, hermanos. Ya para terminar, dice aquí que entonces Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Eso es una buena pregunta. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no vinieron? Porque no tenían ese corazón humilde, ese corazón que reconocía quién era Jesús y qué había hecho Él. Uy, hermanos, que no seamos como esos 9. Que más bien inmediatamente podamos reconocer, ver a Jesús trabajando en nuestra vida todos los días y darle gracias a Él por todo lo que Él nos da. Y Jesús declaró algo en versículo 19, que es realmente la mayor bendición que este hombre recibió. El mayor milagro. ¿Qué declaró? Dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Al fin y al cabo, lo mayor que recibió, lo mejor que recibió este hombre no fue su salud física, fue su perdón y su salud espiritual. Su fe en este Jesús había permitido que no solamente fuera sano físicamente, pero también que fuera sano espiritualmente. Y eso es lo que hace Jesús. Si usted no ha puesto su fe todavía en Jesús, este es el momento para hacerlo. Entregue su vida a Él. Reconozca que solo Él puede cambiar el mayor problema que usted tiene, la mayor enfermedad que usted tiene, que es su pecado. Y al hacer eso, usted y yo que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, debemos de ser hombres y mujeres que con un corazón humilde podemos y debemos de darle gracias a Dios por todo. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, no nos alcanzaría, Señor, el tiempo para reconocer con gratitud en nuestro corazón por todo lo que tú haces cada día por nosotros. Pero gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Y como dice Efesios en el capítulo 1, gracias por toda bendición espiritual que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, queremos ser hombres y mujeres humildes, que reconocemos, Señor, que solamente tú, Señor, nos puedes dar todas las cosas que recibimos. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, no es nuestra experiencia, pero eres tú, Señor, el que nos da todas las cosas.
Y Señor, queremos reconocerte a ti como ese que merece toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor, porque solamente tú eres digno. Y Señor, solamente de ti viene todo lo bueno, toda cosa buena viene de tus manos. Así es que, Padre, te encomiendo en tus manos a esta iglesia, a cada hermano y hermana, para que tú, Señor, les permitas, Señor, demostrar a este mundo la gratitud tan grande que tienen por lo que tú has hecho en sus vidas. Que Señor, si no es porque predicamos el Evangelio, por la realidad de la vida agradecida de todos nosotros, puedan reconocer que Jesús es la fuente de la solución de sus problemas. No es que los problemas se van a acabar, pero sí es Él siempre la solución y la fuente de lo que nosotros necesitamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.